La Federación Internacional de Comunicadores presenta. Amigos y amigas, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en su programa La Entrevista de hoy. Tenemos como invitado a un gran personaje de la política y también de la abogacía, el licenciado Obdulio Ávila Mayo. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Felipe, muy buenas tardes. Me da mucho gusto que estés en nuestro programa La Entrevista de hoy a través de la Federación Internacional de Comunicadores. Y desde hace tiempo queríamos entrevistarte porque eres una persona, pues, un profesional en todos los sentidos. Muchas gracias. Llevas una carrera, pues, meteórica. Has estado en gobernación, ¿verdad? Fuiste diputado local y creo que has estado en varias alcaldías con cargos interesantes. Pero dejemos que nos digas de qué estado eres. Soy del bello estado de Guerrero, Muy bien. sur del país. ¿Qué municipio? De Ayutla de los Libres Guerrero, Oye, la muy capital mundial del chilate, la flor de la Costa Chica, el lugar en donde se fraguó el plan de Ayutla. Muy bien. Ese documento que es el fundacional de la Constitución del 57. Constitución que sigue aún vigente en su mayor texto, parte en la Constitución de 1917. Es decir, ahí germinó el México liberal y la arquitectura constitucional que aún sigue dictando hacia dónde debe ir nuestro país. En consecuencia, soy de ese bellísimo pueblo que hasta tiene un nombre hermoso. Sí, claro. Ayutla, Sí. de los libres. Hombres y mujeres libres e independientes. Mujeres y hombres libres. Muy interesante. Que por cierto, hace muchos años, ese grito era el grito de los panistas. Sí. En las décadas de los 80, 70, 60. Todavía en los 90 se escuchaba mujeres y hombres libres de Acción Nacional. Y se decía porque el PAN nace como una respuesta a la política de Lázaro Cárdenas de socializar de socialistas, ¿no? De imponer un sello socialista a la Constitución, a las instituciones. Era la época en la que se cantaba hasta la Internacional, Sí. Esa canción de corte socialista, donde la Constitución hablaba también de la educación socialista, y en 1939 surge, y es un partido que se apuesta desde los inicios por la democracia, por la libertad, por la división del poder público, por el federalismo, por el municipio libre, por la iniciativa privada, por la familia, por la vida. Entonces, todo este cúmulo de valores le da una identidad y también un carácter de resistencia, porque lo que estaba en ese momento era un partido hegemónico. Faltarían todavía muchas décadas para que el sistema político empezara a crujir y se diera el 68, la reforma del 76, los 80 con las irrupciones de los movimientos civiles en el norte del país, en el 83 y el 85, y después el 88 con el Frente Democrático Nacional, pero también con la participación del Maquillo. Muy bien, recuerdo a don Efraín Gómez Morín. Bueno, es Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. Son los dos grandes fundadores de Acción Nacional. Manuel Gómez Morín, abogado muy destacado, que fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM, rector de la UNAM, que fue además un alto funcionario en la Secretaría de Hacienda, muy consultado por presidentes como Adolfo de la Huerta en la década de los 20 del siglo pasado. Él fue un prestigiado abogado dedicado a la práctica de su profesión, a la práctica libre del ejercicio del derecho, y él decidió, a partir del surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, ir pensando en una institución que le apostara a la lucha democrática, civil y pacífica. Ese postulado era un postulado auténticamente revolucionario, porque el mundo de los 20 a los 90 estuvo teñido por la idea del acceso al poder por la vía de las armas que preconizaba buena parte de la izquierda. Eso se ha olvidado. Entonces era verdaderamente revolucionario proponer que no podía accederse al poder por la vía de las armas, ni tampoco por vías violentas, que se debería de respetar la institucionalidad. Este gran abogado fue el que le pide a José Vasconcelos en 1929 que no participe
en la elección y se aboque a la construcción de un movimiento de largo aliento que cristalice en una institución, en este caso un partido político. Es célebre una carta que le envía Manuel Gómez Morín, sí, a José Vasconcelos. Pero José Vasconcelos pues se emociona, como varios intelectuales lo hicieron posteriormente, Mario Vargas Llosa, Michael Ignatieff allá en Canadá, entre otros, el mismo Carlos Fuentes en un momento, que tiene hasta una obra literaria al respecto, y decide participar, y ya sabemos lo que sucede después. Pero Manuel Gómez Morín persevera en la idea, y 10 años más tarde nace Acción Nacional. Él es el representante de la tradición liberal de Acción Nacional. El otro, don Efraín González Luna, sí, también prestigiadísimo abogado de Autlán, que vivió muchos años en Guadalajara, era un abogado muy conocido y que se escribía con filósofos franceses de la época, Jacques Maritain, por ejemplo, con quien tuvo una copiosa correspondencia, y este es el representante de la vertiente democristiana de Acción Nacional. Son las dos que convergen dentro de Acción Nacional, que es un partido, si uno lee su historia, si uno lee su programa, de centro-derecha, no es derecha, claro, tampoco es izquierda, tampoco es centro. Muy bien, entonces la esencia del PAN, sus valores, sus principios, su ideología, ¿tiene mucho que ver con la convivencia? Con la no intervención, digamos, no a la guerra, algo que manejaba también el cuáquerismo, los valores y principios de la persona. O sea, no la intervención de otros países, vamos, en cuestiones de guerra, ni políticos, sino que también el PAN trae esa esencia de valores de la persona, vamos. En los documentos doctrinales, sí, existe una apuesta por el pluralismo. El pluralismo es parte inescindible de una democracia, porque en sí implica el respeto de la diversidad, de los otros. No puede existir democracia sin pluralismo. Claro. Y en consecuencia, Acción Nacional, al apostarse, se apuesta también no solamente por la legalidad, que es un rechazo a la violencia, se apuesta también a una verdadera inclusión y a un diálogo con todos. Sin una aspiración totalizadora, no se pretende que todos piensen lo mismo, compartan la misma idea, sino que todos estén conscientes de que están inmersos en una misma sociedad y que son partes, cada uno de ellos, de la misma. Que debe de haber una sana convivencia. Así y una es. Pluralidad. Sin el respeto a la pluralidad, sin garantizar esa pluralidad, no existe una verdadera sociedad democrática. En consecuencia, no existe tampoco un respeto a la ley y a su sentido original o profundo de ordenar la vida externa de los seres humanos para vivir de manera pacífica. Esas son las convicciones y principios de un partido que tuvo su buena época hasta hace algunos años, que cambió el poder en México, porque el PAN tuvo la oportunidad con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Sí, nada más para cerrar este capítulo, los principios fundacionales es la dignidad eminente del ser humano, y ahora consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El otro es el bien común, la búsqueda de este bien superior que atañe a todos y que debería ser la política de cada estado, de cada entidad federativa y también de cada población o de cada legislador. El tercero es la solidaridad, ¿no? Esta unión fraterna entre todos los iguales, pero también hay un principio, que es el principio de subsidiariedad. Y este principio implica que permitamos, pues, que el menor haga su trabajo sin que intervenga el mayor, porque eso va en abono de sus capacidades. Estos 4 principios moldearon todos los demás y le dan identidad a Acción Nacional durante muchos años. Acción Nacional llega al poder en el año 2000 con Vicente Fox Quesada, y hay que recordar que cuando llega Vicente Fox era un momento en el que nadie pensaba que fuera a ganar la oposición. En 1997, un histórico y decadente líder sindical, Fidel Velázquez, nonagenario, llegó a decir que llegaron por las armas y se irían por las armas. Con ese espíritu que hoy anida en Morena, ¿no? De
ese ánimo de perpetuidad a la mala, no por la voluntad popular, porque eso nunca ha sucedido, nunca ha sucedido que se perpetúe alguien. Y él dijo que no iban a reconocer ningún triunfo democrático. Esa expresión daba cuenta de un ánimo muy extendido en ese momento en el que era el partido hegemónico, de no reconocer triunfos de la oposición. Y quiero ser muy enfático en señalar no reconocer triunfos de la oposición, porque sí existían los triunfos, pero las autoridades electorales, nada que ver con lo que después surge como INE o IFE en su momento, no existían, y en consecuencia era muy difícil que reconocieran los triunfos, porque mucha gente dice, imagínense, del 29 al año 2000, durante esos 71 años no hubo ningún triunfo de la oposición. Es una mentira enorme, porque por ejemplo, ahí está 1940 con Juan Andrew Almazán, ese gran guerrerense de Olinalá, que retó el sistema y no tenemos certeza de cuáles fueron los resultados. También el reto que lanza el general Enríquez Guzmán en 1952, y que también habría que hacer un poco de arqueología electoral para ver de verdad cuáles fueron los resultados y cómo estuvo el voto coaccionado. La alquimia, los fraudes. Y bueno, en 1988, en donde existió siempre esa duda ante la inexistencia de un órgano autónomo, objetivo, imparcial, profesional, que diese con veracidad el conteo y diera cuenta del proceso electoral, que hoy ya también ha dejado de existir, porque ahora estamos dando pasos enormes, no hacia atrás, sino hacia un momento o un espacio en el cual no habíamos llegado, que es más autoritario y más centralizador que lo que ocurrió durante la hegemonía del PRI. Ahí está la portada de un partido, de un periódico nacional, que dice todo el poder. Todo el poder es en los regímenes totalitarios, en las monarquías absolutas. Ahí es donde se da el poder concentrado y absoluto. Oye, licenciado, si no mal recuerdo, ahora que hiciste referencia de don Fidel Velázquez, se murió sin saber que ganó Vicente Fox. Aunque él prometió 40 millones de los obreros para que ganara el PRI de aquella época con la Bastida. Pero falleció sin saber que ya no iba a haber el cambio que hubo en esa época. Sí. Pero por eso decía, nonagenario, cachorro de la revolución, nonagenario líder en esa época, todavía da unas conferencias casi inentendibles, en donde era difícil con sus lentes negros poder descifrar lo que quería decir, pero alcanzó a decir la frase de que no se le iba a dejar el poder a la oposición. ¿Por qué? Porque llegaron por las armas, esa era la lógica. Pero también ese era el momento de una colusión y complicidad absoluta de los liderazgos sindicales con el gobierno, en donde estaban de verdad rabiosamente enriquecidos los líderes sindicales. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Otro de los síntomas también de la nueva era autoritaria en nuestro país. Pues mira, el público está viendo que es maestro y catedrático de Derecho. Sí, soy profesor de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí llevo 11 años. Empecé dando la clase de servicios públicos, que es una área del derecho administrativo. ¿No? Y después empecé a dar Teoría General del Estado, que tiene que ver con la historia, la evolución, pues, tiene que ver con las características, la justificación, el porqué y para qué del Estado, en donde revisamos cuáles son las constantes de esta institución y cuáles son las variables a lo largo del tiempo. Doy en primer semestre y también doy en el siguiente semestre Derecho Administrativo, que es la rama del derecho que regula la administración pública. Hay que recordar que el eje de la administración pública es la ley. Eso me permite actualizarme, estudiar constantemente y estar en comunicación con un sector de la población, los jóvenes, que siempre son muy inquietos y dado la brecha generacional, pues tienen una mirada distinta a nosotros y eso nos obliga siempre a repensar lo que nosotros creemos o cómo vemos la vida, ya sea para argumentar a favor o también, ¿por qué no?, remoldear. Reflexionar también y inclusive hasta proponer. Vale el caso. Oye, licenciado, ¿también tienes un bufete jurídico?
No, tuve en un momento... En algún momento tuve un despacho jurídico. ¿También te dedicas a hacer litigios? Me dediqué a hacer litigio. Ahora soy servidor público. Claro. No puedo yo realizar... ¿Y te dedicas más a tu función pública? Solo estoy dedicado al ejercicio del servicio público y a la docencia, que voy nada más 2 días a dar clase presencial, ya en la noche porque no da tiempo temprano, fuera del horario de 9 a 6, que es el reglamentado o normado para que uno dé clases, pero no, de ninguna manera. No hay que permitir que se mezcle la práctica de la abogacía con el servicio público. Eso le hace mucho daño a las instituciones y eso ya no se debe permitir. Y se prestan malas interpretaciones también. Malas interpretaciones, es un acto, de interés, cosas así. Es un acto ilegal, pero sobre todo es un acto inmoral. Has trabajado también en varias alcaldías, ¿verdad? Según recuerdo, Coyoacán. He tenido la oportunidad de trabajar en la alcaldía Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo también, en donde fui director general de servicios jurídicos de gobierno con Xochitl Gálvez. Ahí estuve hasta del 2015 al 2018. Una gran oportunidad que permitió conocer pues mucho del derecho urbanístico de la ciudad y acompañar en un gobierno honesto y un gobierno con una gran apuesta por los servicios. Después estuve en el INE como representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del INE. Ahí estuve en la representación y de 2018 a 2021, y a partir del 2021 estuve en Coyoacán en la Dirección General de Gobierno y Servicios Jurídicos. Después renuncié en Coyoacán y me incorporé por algunos momentos solo a la academia, pero en febrero del año 2024 estuve ya concentrado en la preparación de la campaña de la hoy alcaldesa Ale Rojo de la Vega, en donde hizo una campaña extraordinaria. Muy difícil. Sí. De muchos retos, de mucho golpeteo. Yo recuerdo. Fue una campaña que podríamos decir que todo fue lo que se habló y se dijo. Salmónica. No salomónica. Histórica, el triunfo. Salmónica porque el salmón nada contracorriente para irse a criar. Entonces, lo que hizo Ale Rojo de la Vega, primero, obtener la candidatura le fue muy difícil. Claro. Los partidos políticos le regateaban y ella no estaba en las primeras propuestas. Sin embargo, ella fue persistente porque desde el año 2022, 2023 hizo una incursión en Cuauhtémoc y dejó patente que ella quería tener la candidatura a la alcaldía. Sin embargo, pues ese antecedente no fue tomado en cuenta por mucha gente que tiende luego a subestimar la capacidad, el talento, la frescura, el ímpetu y la inteligencia de Ale Rojo de la Vega. Hizo una campaña donde empezó desde abajo. 16 puntos abajo. Una campaña en donde muchos de los actores políticos, primero había oposición, después reserva, y al final se fueron adhiriendo a una campaña arrolladoramente exitosa, construida desde las fortalezas del trabajo en territorio, porque fue una campaña hecha bajo los viejos principios de la oposición: sudor, saliva y suela, las 3 S. Algo dijo diferente Winston Churchill, pero bueno. No, pero eso hablaba de lo que les costaría el triunfo, ¿no? Y tuvo que ver con las 3 S. Sangre, sudor, lágrimas, ¿no? Y no, bueno, yo no quise tomar el tema lacrimógeno, sino que además esto es muy mexicano. Entonces, de recordar que las campañas antes de que empezara la explosión de los gastos electorales, una verdadera campaña en la oposición se hacía ¿con qué? Con saliva, hablar, sudor, porque eran horas y horas, y suela, porque era caminar. No había acceso a los medios de comunicación que estaban copados por el régimen hegemónico, como ahora se va a venir, ¿no? Porque ahora hay toda una red de blogueros y de periodistas, bots que están ocultos para quien quiere que estén ocultos, pero que ahí están y que operan como la gran propaganda, como la Secretaría de Propaganda del nazismo. Ahí tienen a sus Goebbels, ¿no? Adoctrinando a la gente. Pues bien, Ale Rojo de la Vega, después de este gran paréntesis, hizo una campaña
en donde habló de la necesaria seguridad de la Cuauhtémoc, de la mejora de los servicios públicos en la alcaldía Cuauhtémoc y para una nueva apuesta para la mujer, que es el componente mayoritario de la población, y abatir las violencias en esta alcaldía, que es el corazón de la República. La campaña Ale Rojo de la Vega demuestra que Cuauhtémoc es el corazón de la República, claro, pero también sí, cuna y oasis de la libertad. ¿Por qué cuna y oasis de la libertad? Porque aquí estuvieron los precursores de la independencia. Claro. ¿Te acuerdas de aquellos que en el Palacio del Ayuntamiento empezaron a conspirar porque México fuera independiente? No pudieron, pero fueron los precursores de la independencia y están en el espacio que actualmente ocupa la alcaldía Cuauhtémoc. Y después digo que es, además de oasis, que además de cuna es oasis, porque actualmente la Cuauhtémoc, tú puedes ser de izquierda o de derechas, lo único que pedimos es que tu compromiso sea con la sociedad democrática. Claro. Y que en esta sociedad democrática caben todos, cada uno en donde decide militar o creer o seguir. Pero esa es la gran apuesta, una sociedad democrática, libre, segura, próspera, justa, equitativa, plural. Esa es la aspiración del gobierno que se está construyendo aquí en la Cuauhtémoc. Se gana la elección. Muchos con la gran sorpresa reciben la elección y empiezan a operar en el Tribunal Electoral para revertir a la mala, a la mala. Es lo que te iba a preguntar. Y esa es la segunda gran victoria del Ale Rojo de la Vega. La primera victoria es su triunfo electoral. La segunda gran victoria es su triunfo jurídico ante tribunales dominados por el Monrealato. Y el tercer triunfo viene siendo, por supuesto, el ejercicio de su gobierno. Hoy Ale Rojo de la Vega es la referencia de la oposición en toda la zona metropolitana del Valle de México. ¿Y lo es por qué? Bueno, lo es por el programa Brilla, que ha ido colocando lámparas y además ha ido reparando lámparas en un número muy superior al que hicieron anteriores administraciones. Lo es por el programa de puntos violetas, esta estrategia circular contra la violencia de género, que ha hecho posible que sea el único municipio del país, de 2.400 municipios que tiene el país, que tenga más de 250 puntos instalados, pero además, un dato importantísimo, cuenta con una oficina de atención a las violencias a la mujer, en donde hay asesoría psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento durante el proceso legal. Esto no se ve. Normalmente todo se agota con la asesoría jurídica o psicológica. Aquí hay un acompañamiento y también la creación de programas para que vayan empoderando a las mujeres de la Cuauhtémoc, donde hay un alto porcentaje que son jefas de familia. Bueno, es lo que yo te quería comentar, platicar un poco. Mira, estoy de acuerdo en todo lo que comentas, pero también es muy difícil la Cuauhtémoc. Yo llevo aquí más de 30 años viviendo, he conocido los procesos electorales y de alguna manera también hay los contras, ¿no? El hecho de que Ale, porque no quiere que se le diga el otro nombre porque hay otra persona que la ataca mucho por las redes sociales. No, yo le digo Ale por afecto, por reconocimiento, porque además así le dice toda la gente. Pero ella es Alessandra, siempre he dicho que es Alessandra Rojo de la Vega. Es su nombre. Ella firma así. Claro, o sea, hay 1000 oficios diarios firmados por ella con su nombre completo. Entonces no hay ningún ocultamiento. Claro. Es como si a ti te dijeran Lipe, ¿no? Pues si todos te conocen en el barrio como Lipe, pues te vamos a decir Lipe. Claro que sí. Y hasta tus colaboradores te van a decir, oye, si te tienen afecto, si hay una relación cotidiana, si no quieres imponerte como jefe en esas figuras autoritarias que ya van de salida, pues tú vas a decir, trátenme con mi nombre, o algunos con el afecto de Lipe, o algún otro mote. Entonces ella es Ale, porque pues Alessandra en italiano, pues es Alejandra en español. Claro. Entonces, ¿cómo se les dice? Ale. ¿no? Entonces, a los Alejandros, Alejandras. Sí, yo creo que la crítica constructiva es lo que más debe de prevalecer, ¿no? Porque luego hay una crítica destructiva que es mal informada y la gente a veces la cree. Muchas personas creen que todo lo que ocurre en las redes sociales es verdad, y a veces, como tú lo dices, hay campañas de gente que les pagan
por hablar mal de las personas, en este caso las personas que ocupan un espacio público. Yo he visto por ahí, porque todo el tiempo me ocupo, porque yo manejo prensa, soy comunicólogo, sociólogo. Hay mucho chayote. Claro. Pero también, así como hay buenos periodistas, hay malos periodistas, pero también es la misma necesidad que los obliga a vender sus plumas y sus mentes. Yo no, la gente me conoce, sabe que si alguien me compra un servicio, yo lo vendo, porque para eso estamos. Pero también tengo mi ideología es humanista. Yo trabajé muchos años en el PAN también, he trabajado... ¿En qué época? En la época donde estaba el licenciado Altamirano. Gonzalo Altamirano Díaz. 94-97. Buen amigo. Sí. Fue muchos años legislador, desde los 70. Hay un artículo en el Reforma en donde él narra cómo era el país en los 70 en términos legislativos. Sí. Y es un llamado de atención porque estamos repitiendo patrones que ya habíamos derrotado. Sí. Ojalá puedan leer la entrevista a Gonzalo Altamirano Dimas. Claro. Una gran persona, un gran dirigente, igual que Víctor Orduña Muñoz, Carmen y Sandra Segura, Irma Islas León, yo también trabajé con ellos una época por allá, y también trabajé en la alcaldía Benito Juárez como jefe de vida pública con Esperanza Gómez Mora. Con la Tatis. Exacto. En la década de los 90. 96-98. Fíjate, te voy a dar una anécdota de Tatis. Cuando Tatis llega a la entonces delegación Benito Juárez, le piden que por favor baje al estacionamiento. Ya estando ahí, le muestran como 40 automóviles y le dicen qué automóviles podía ocupar para diferentes días y recorridos. Ella asombrada, porque era una mujer, una eficaz administradora pública y muy honrada, y uno lo puede constatar en los lugares donde ha vivido. Les dijo, a ver, yo nada más necesito un auto. Todos los demás autos, vean quién los requiere, si no hagamos otra inversión pública que requiera la Benito Juárez. El dispendio, el derroche, ¿no? El exceso. Fue uno de los temas centrales en la gestión del PAN también, que se aplicaran los recursos donde deben aplicarse. Ella manejaba su combi. Sí. Y me decía, tú me caes bien porque mi papá se llama Felipe. Felipe Gómez Mont, gran abogado de la Escuela Libre de Derecho. Fue legislador, si mal no recuerdo, lo digo a riesgo de que alguien me corrija, pero fue legislador también, diputado federal, porque antes no había diputados locales, diputado federal, y no se nos reconocían las senadurías, aunque en Aguascalientes se ganó una, pero no las reconocieron, hace como 50, 60 años, con Aquiles el Urduy. Pero en este caso Felipe Gómez Mont, un gran abogado, combativo, preparado, padre de quien fue también secretario de Gobernación en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Pues la gestión de Ale Rojo de la Vega tiene como objetivo también restituir el orgullo a los cuauhtemenses. Aquí, en esta alcaldía, se concentra más de la mitad de los inmuebles catalogados de toda la República. Imagínate el número de inmuebles. O sea, de valor histórico, de valor patrimonial, por valor histórico, arquitectónico, por valor histórico, por valor cultural, en los catalogamientos que hacen las instituciones. Solamente en el centro de Cuauhtémoc hay más de 1,400 inmuebles catalogados. ¿Cuántas colonias tiene la Cuauhtémoc? ¿Cuántas? 33. Exacto. 33. Te digo por el número, 33 colonias. Es un número interesante. Bueno, esta colonia, la Tabacalera, San Rafael, la Roma, también tienen inmuebles catalogados. La Juárez. Solamente te estoy dando el número. Lo de la colonia Centro. Santa María la Ribera. También tienen una gran cantidad de... Kiosco Morisco. Bueno, es una parte, la capilla británica que está acá en San Rafael. Bueno. El kiosco Morisco, por supuesto, me refería más a donde hubo casas, en donde uno puede edificios, ¿no? Pero por supuesto que es un inmueble histórico de un gran valor arquitectónico también y simbólico para la zona de la Santa María la Ribera. Pero, por ejemplo, el mayor corredor gastronómico de América Latina está en la Cuauhtémoc. La Roma Condesa Juárez. ¿Sabes tú cuál es el PIB que aporta la Cuauhtémoc? Tengo entendido que el 27% del PIB de la ciudad lo aporta la alcaldía Cuauhtémoc. Pero también no hay municipio en el país
que tenga la aportación que hace la alcaldía Cuauhtémoc. Según el INEGI, sí, en número de unidades económicas son prácticamente 60,500 unidades económicas. Sí. Ese número nada más te habla de la magnitud y de por qué Cuauhtémoc es el motor económico de la ciudad. Aquí está la mayor zona comercial del país, el centro de la ciudad. ¿Cuántas personas visitan a Cuauhtémoc al día? Un gran dato. Millones, ¿no? 4.5 millones en una cuenta. Sí. Multipliquen ustedes esa cantidad por los 365 días del año y van a tener una cantidad superior a la población total de la India, es decir, el país más poblado del mundo. Dicen por ahí, la Cuauhtémoc es la joya de la Ciudad de México. Yo me gustaría darle una connotación menos de la como gema. De la corona de la ciudad. Sí, yo diría que es el corazón de la República. El corazón de la República. Sin ella no se bombea el país. ¿Quién estuvo en el ensamble de los azulejos? Francisco Villa y Zapata. Bueno, claro, también por supuesto, que entraron en la época de la Revolución. Y está en la Cuauhtémoc. Tenemos Tepito, la Zona Rosa, el Centro Histórico, Palacio Nacional. Tenemos muchas cosas aquí en la Cuauhtémoc. No, digo, si asomamos el de turismo y cultura. Entra triunfante aquí al centro, pero también tenemos que la consumación de la independencia se da aquí en la Ciudad de México con la entrada del ejército trigarante, que de verdad ese es lo que marca el nacimiento del Estado mexicano. En consecuencia, pues, Cuauhtémoc es el municipio más histórico, el mayor motor económico municipal de este país, y en donde se cristalizan sueños, pero ¿sabes qué? Como nación. Lo que la gente no sabe es que en 1970 cambia la distribución de las alcaldías, de las delegaciones, porque la Cuauhtémoc era una sola y grande, ¿no? En 1970 cambia en 1970 es la primera ley orgánica. Sí. Del Departamento del Distrito Federal. Del entonces Departamento del Distrito Federal. Y esta ley orgánica del Departamento del Distrito Federal señala que estará compuesta la división territorial por 16 delegaciones. Yo discrepo, habrá que investigar de tu aseveración, porque desde los 40 ya está la división en las 16 alcaldías. En 1928 eran diferentes porque eran municipios. Y había municipios, sí, claro. Pero cuando se troca a delegaciones por decisión de Álvaro Obregón, que no quería que hubiese aquí oposición, porque para variar buena parte de la oposición se concentraba en la Ciudad de México, en la capital federal, entonces desaparece a los municipios. Pero ya en la década de los 40 ya existían los 16 nombres de las alcaldías, que sería muy bueno ir repensando en restituir algunos quizás antiguos nombres de las alcaldías que se tenían, y que generarían quizás más identidad. Pero yo te lo dejo ahí para la investigación. Yo recuerdo que cuando aún, perdón que te rompa, yo recuerdo que aún cuando trabajé yo en el regional, en el Partido de Acción Nacional, ya hablaban de dividir alcaldías, Gustavo Amadero, Tlalpan, Álvaro Obregón, y pues no se ha hecho, y eso ya tiene más de 20 años y no se ha hecho, ha quedado ahí. Y más que nada por la población también, no quieren dividirla también por la población. La densidad demográfica es enorme, hay 2 millones en Iztapalapa, 1.200.000 en Gustavo Amadero, luego la tercera más poblada es Álvaro Obregón con 700.000, después de Álvaro Obregón la cuarta más poblada es la alcaldía Tlalpan, que también es la más extensa, la quinta más poblada es Coyoacán, y Cuauhtémoc es la sexta más poblada, con 545.000 habitantes según el censo del INEGI. Estas densidades, principalmente de las 4 primeras, ha hecho que un debate persista desde hace 30, 40 años. La necesidad de dividirlas para proveer mejores servicios y que la relación con la ciudadanía le permita mayor cercanía a quien gobierna. Imagínate, gobernar el municipio, alcaldía de Iztapalapa, es gobernar un lugar que tiene más población que Campeche o Baja California Sur. Nada más para dimensionar lo que se tiene como gobierno local, que es en sí un gobierno estatal por la densidad demográfica. Licenciado, sabemos que por los tiempos andas muy ocupado por todas las tareas que tienes y pendientes. Te pregunto, el domingo pasado hubo una marcha aquí en la Ciudad de México por la esperanza, por México, que se le llamó la Resistencia.
La resistencia democrática. Fue un momento de reencontrarnos, los que creemos que este país necesita reinstalar el equilibrio de los poderes. Hoy lo que tenemos es una centralización. Ya parece que caminamos al modelo de China, en donde un partido controla todo. Controla el legislativo, controla el ejecutivo, controla el poder judicial de la federación. Entonces estamos en China, dicen que es una dictadura del proletariado, donde el partido tiene preeminencia sobre los órganos del Estado. Pues hoy lo que estamos observando a partir del 1 de septiembre es una unidad donde debería existir una división. ¿Y por qué debe estar dividido el poder? Porque es una garantía que le permite al ciudadano saber que sus libertades no van a ser restringidas, porque donde se concentra el poder, se cercenan las libertades. Esta teoría ha estado demostrada por la historia de la humanidad. En consecuencia, marchamos y nos concentramos para pedir la restitución del orden democrático constitucional, la división del poder público, el respeto a las libertades y a las garantías individuales, porque hoy cualquier legislador puede pedirte de rodillas una disculpa, y eso es inaceptable. Y basta con que el tribunal lo dicte. Ahora tenemos que los tribunales son abyectos y dictan sentencias aberrantes en perjuicio de ciudadanos comunes, porque la legisladora o el legislador se sienten ofendidos cuando su función es parte del debate público. Lo que deberíamos de reprobar es la violencia física, pero el ejercicio de las ideas, el ejercicio de la confrontación pública de posiciones no debería ser motivo de sanción. Marchamos porque la inseguridad sigue galopante. Marchamos porque la infraestructura educativa y de salud se está yendo por los suelos. Marchamos, y con eso concluyo, porque la aspiración es a un México más libre, más seguro, más justo, más próspero, más plural y más inclusivo. Te pregunto, ¿por qué se ha permitido todo esto, la mayoría del pueblo mexicano? ¿Por miedo, por temor, por programas sociales? ¿Por qué? Porque si México es un país interesante en cultura, en hombres y mujeres valientes y libres, como dices, ¿por qué se ha permitido que un grupo en el poder transforme México a su favor de ellos y no a la mayoría? ¿Por qué se ha permitido? Ellos han hecho tres cosas que los distinguen como régimen autoritario y populista. Uno, la colonización del Estado. No existe poder público ni órgano constitucional autónomo que no esté tomado por ellos. Segundo, el uso faccioso y clientelar de los programas sociales para generar un estilo de beneficiarios que son votantes, porque hay una prédica constante, indebida e inmoral de los servidores públicos de la nación. Y tercero, el legalismo selectivo, que ahora se ha instaurado más con esta corte. Esto hace que tengamos pues un régimen de trastornación de las libertades públicas. Entonces la lucha social sigue por ver un México diferente, mejor. Sigue. ¿Por qué no vamos hacia un México en donde se tome el modelo como algunos países de Europa, que a las personas que se le dan apoyo de un programa social no vayan a votar? No, eso sería ir en contra de un derecho fundamental, que es el derecho a ejercer el voto. Hay una gran discusión, hay países donde es obligatorio votar. En México es un derecho y una obligación y no hay sanción. En otros países puede haber sanción. Creo que si somos partidarios de la libertad, queda en la conciencia cívica de uno participar o no. Yo siempre he participado. Pero creo que lo que falta es institucionalidad en el gobierno y mayor formación y educación. Estos regímenes populistas de izquierda son fábricas de pobres, porque eso les permite perpetuarse en el poder. Ayer se hablaban por ahí, no digo nombres, que había cerca de 60 millones, entre comillas, beneficiadas por programas sociales. 60 millones. Imagínate, 60 millones de votos que ahí están. Yo por eso pienso, no tanto que el voto lo prohíbas para las personas que reciben un programa social, pero en otros países más civilizados, más educados, más libres, independientes, sí lo hacen, porque ahí ya no te coacciona el gobierno a que votes por ellos. Ningún partido, hablamos de todos los partidos. Pero bueno,
estamos en pañales, falta mucho para eso. Ahorita lo que estamos es recuperar la credibilidad y recuperar el país. Hay que recuperarlo. Los invitamos a los eventos de la Resistencia Democrática. Hasta pronto. Muchas gracias. Esto fue nuestro licenciado. Fue un gusto tenerte a ti. Esperemos tenerte en otra ocasión y que invitemos también a la alcaldesa Ale, alcaldesa en Cuauhtémoc, Ciudad de México. Amigos y amigas, esto fue la entrevista de hoy. Nos vemos en la próxima ocasión a través de la Federación Internacional de Comunicadores en Fedecom Comunica YouTube. Gracias y hasta pronto.